Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a tocar el tema del tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? ¿Cuál es su origen? Si realmente este símbolo representa el nombre verdadero de Dios como se cree por parte de muchas personas en el mundo religioso, en el mundo del judaísmo y también en el mundo esotérico. ¿Qué misterios encierra este símbolo? ¿Realmente estamos ante un símbolo divino o estamos frente a una manipulación que se ha perpetrado durante muchísimo tiempo, ¿no? Desde hace miles de años que, bueno, de que se cree que esto hace o tiene alguna relación con Dios, con lo que conocemos como Dios, con el Dios verdadero, de que este es el nombre verdadero de Dios. Eso es lo que estaremos analizando el día de hoy con el tema del tetragramatón. Así que lo voy a dejar con una investigación y a lo último vamos a hacer las conclusiones y las reflexiones con respecto a este tema. El tetragramatón, referido en la literatura rabínica como Hashem, el nombre, o Shem Hameforash, el nombre especial. Es la palabra usada para referirse a la palabra de 4 letras Yad-Hei Bot-Hei, que es el nombre de Dios usado en la Biblia hebrea. El nombre que algunos pronuncian como Yahvé y otros, la mayoría cristianos, como Jehová, aparece 5.410 veces en la Biblia, 1.419 de los que están en la Torá. En el judaísmo temprano, la palabra fue usada como el nombre del Señor. Sin embargo, en el momento de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, la palabra era considerada demasiado sagrada para ser pronunciada. No está claro cuál fue la pronunciación original de la palabra, debido a la antigua prohibición judía de hablar en voz alta el nombre de Dios. En su lugar, se utilizan una variedad de seudónimos como Adonai, que significa Señor, Elohim, Dios o Hashem, el nombre. Las 4 letras del tetragramatón forman la raíz que significa ser, y algunos han entendido que el significado original es el que es, o aquel que trae el ser a la existencia. El origen del tabú de pronunciar el nombre de Dios en voz alta, considerándolo irreverente o incluso una posible violación del mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, no está del todo claro. Sin embargo, algunos lo atribuyen a una práctica del templo en la que solo el sumo sacerdote podía pronunciar el nombre, y solo cuando estaba en el templo y recitando la bendición sacerdotal. En la Mishnah, en el Sanedrín 10.1, como el rabino Lois Jacobs señala en la religión judía, el sabio Abba Saúl declara que alguien que pronuncia el nombre divino con sus letras, es decir, tal como está escrito, no tiene participación en el mundo venidero. Algunos judíos y no judíos han sugerido que el nombre en sí mismo tiene poder mágico, una idea que Maimónides desechó, pero que es aceptada en algunos textos cabalísticos místicos dentro del judaísmo. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y arameo. La palabra hebrea traducida Señor viene de una palabra en hebreo cuyas consonantes están representadas por las letras YHWH. Debido a la falta de vocales en el antiguo hebreo escrito, los eruditos han debatido durante mucho tiempo cómo se pronunciaba esta palabra. Las dos pronunciaciones más comunes son Jehová, una pronunciación latina utilizada desde el siglo XVI, y Yahvé, un intento de pronunciar la palabra según una interpretación hebrea más literal. La palabra tetragramatón, que significa 4 letras, se utiliza a menudo como término técnico para referirse a esta palabra hebrea. La Mishnah judía, un libro de las primeras tradiciones judías, incluso dice: quien pronuncia el nombre con sus propias letras no tiene nada que hacer en el mundo venidero. Otra tradición que se desarrolló con respecto al uso del nombre de Dios es no escribir el nombre completo de Dios debido a su santidad. En su lugar, a veces se utilizan letras o guiones diferentes. En inglés es como ver escritos judíos que se refieren a Dios en forma escrita en inglés como DS.
Los primeros cristianos judíos probablemente continuaron la tradición de decir la palabra Adonai, otra palabra para Señor, en lugar del tetragramatón, pero no tenían reglas particulares en contra de decir o escribir verbalmente el santo nombre. A medida que el cristianismo se expandió más allá de los judíos para incluir a los creyentes no judíos, la práctica de no decir o escribir el santo nombre de Dios del Antiguo Testamento se hizo menos común. Sin embargo, todavía hoy los judíos adherentes dirán Adonai en lugar de Yahvé cuando lean las escrituras y se refieran a Dios como DS por escrito. Estas prácticas no son ordenadas a los cristianos, pero ciertamente no son incorrectas, ya que su intención es honrar a Dios y respetar su nombre. La práctica de no decir o escribir el santo nombre de Dios es una cuestión de elección personal. De mayor importancia es la creencia en el único y verdadero Dios y la fe en su único Hijo, Jesucristo, como se cree en el mundo religioso. Sin embargo, el respeto y la reverencia a Dios y a su santidad es también un mandato bíblico que se representa de muchas maneras. Para algunos, esto incluye la tradición de cómo uno se refiere al santo nombre de Dios, y según la tradición judía y del cristianismo, que recibió una fuerte influencia de toda la cultura y la adoración judía a este Dios, el nombre de ese Dios, Yahvé o YHWH, está a menudo conectado con su revelación a Moisés en el Éxodo 3:14, donde Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Para conocer la historia del tetragramatón, algunos eruditos dicen que habría que remontarse hasta los años 840 a.C., pues es el momento donde aparecen sus primeras inscripciones. Una de estas primeras inscripciones del tetragramatón se remonta a aquellos tiempos, en la estela de Meshá, pues fue empleada por los israelitas para nombrar a su dios Yahvé. Además, también se encontraron en Kuntilet Arjut dos piezas de cerámicas que contienen grabadas las palabras Yahvé de Samaria y su Asherá. De igual forma, en el siglo VII a.C., se hallaron en Ketef y Nom dos amuletos elaborados en plata. Posteriormente, en el siglo VI a.C., en Khirbet Beit Ley, algunas paredes tenían inscripciones con el término tetragramatón. Además, en el siglo III a.C. aparece la palabra YHWH en el monte Gerizim, específicamente en una piedra. Existen alrededor de 5 fragmentos de la Bíblica judía que se remontan de algunos siglos antes de Cristo, donde aparece el tetragramatón, pero traducido con algunas variaciones, siendo uno de ellos el manuscrito 4Q120 y el papiro Fuat 266, que fueron escritos en el siglo I antes de Cristo. Durante el cristianismo judío aparece el tetragramatón para representar a su Dios. Luego en la Biblia de Lutero es empleado el término Ger para simbolizar el YHWH. Después la Iglesia Católica realizó una traducción de todos los textos donde aparecía el tetragramatón. De esta forma fue sustituida por la palabra Yahvé. En líneas generales, el tetragramatón fue usado desde sus inicios para representar la sabiduría y la luz, pues representa, según esta visión, al Dios de los judíos, hebreos y cristianos. Sin embargo, para los esotéricos simboliza un amuleto de protección, alejándose completamente de su significado histórico. Y esa relación que se ha hecho con el esoterismo es la que ha generado muchísima polémica en torno a este símbolo, ya que para muchos este símbolo representa la divinidad y el nombre de Dios, pero para otros dentro del mundo del esoterismo tiene poderes mágicos, incluso también se ha relacionado con el mismo diablo y toda la magia oscura que también está presente en ciertas corrientes. Los peligros de este amuleto, como aseguran muchos, radican en la forma en que se use, ya que estamos hablando de una estrella de 5 puntas, debido a que si alguien coloca este símbolo invertido representa su lado oscuro y puede llamar energías negativas. Por eso es usado para la hechicería, brujería, pactos con Satanás, además que colocada de esta forma, de forma invertida, puede llegar a tener una fuerte atracción con las fuerzas del mal. Eso es lo que aseguran muchas personas dentro de este mundo del esoterismo y que han tenido manejo de ciertos rituales. De ahí se genera la duda,
¿Por qué por un lado se considera como un símbolo divino, pero en otras corrientes y prácticas más ocultistas, al invertirlo, esta estrella de 5 puntas, inmediatamente tiene una connotación negativa y satánica? ¿Cómo puede un mismo símbolo representar la luz y la oscuridad? Por un lado representaría a Dios y por otro lado representaría al mismo diablo. ¿Cómo se podría explicar eso? Y es precisamente uno de los misterios que intentaremos resolver en esta investigación. La duda se da porque muchas personas que practican la brujería usan esta estrella de 5 puntas de manera invertida para invocar las fuerzas negativas. No obstante, a este pentagrama pueden darse diversos significados, pues muchas personas lo relacionan con el Dios creador y otras con rituales negativos y ocultistas. En consecuencia, muchos concluyen que el tetragramatón se le puede dar ese sentido satánico o divino de acuerdo al uso que le den las personas. Es decir, que dentro de ese mismo símbolo estaría contenida una dualidad, una positiva o de luz y una negativa o de oscuridad. Otro de los puntos importantes, hablando de la historia de esta estrella de 5 puntas o tetragramatón, como también se le conoce, es que este símbolo poderoso ha sido asociado desde los primeros tiempos con la magia y el ocultismo, aunque probablemente la estrella se remonta a la antigua Babilonia, a los sumerios. Esta hunde sus raíces en las creencias más antiguas, egipcias y griegas, que más tarde se heredan al mundo hebreo tras sus cautiverios y estos al mundo cristiano. La estrella representa con un hilo de continuidad la vida después de la muerte y el paso más allá de la materia. Sirio era considerada como la estrella más importante en el cielo del antiguo Egipto. La estrella de 5 puntas representa a Sirio o Sirius en su denominación latina. Es el nombre propio de la estrella Alpha Canis Majoris. Dada su calidad de estrella excepcionalmente vistosa, Sirio se encuentra presente desde los tiempos prehistóricos en la mitología, las religiones y las costumbres de numerosas culturas y ha estado presente en civilizaciones tan dispares como la griega, la maya y la polinesia. La estrella de Sirio, conocida en el antiguo Egipto como Sobdet, Sotis o Cetis, aparece ya en los primeros registros astronómicos simbolizada ya por un perro, origen del nombre de Can Mayor. Como hemos podido ver y escuchar en esta investigación que les he compartido sobre el tetragramatón, el supuesto verdadero nombre de Dios. Y esto está dentro de un símbolo que es la estrella de 5 puntas. Un símbolo que ha servido para representar tanto la luz, entre comillas la luz, y sobre todo la oscuridad. Es un símbolo que tiene más de ocultista y de místico que de divino. Quizás por eso se ha tenido la creencia desde la antigüedad, sobre todo en el mundo hebreo, de que no se podía mencionar ese nombre. ¿Será que el mencionarlo podría encerrar en sí poderes místicos, poderes esotéricos, como muchos aseguran? Seguramente era eso. Y esos conocimientos místicos y magias ocultistas eran manejadas solamente por los sacerdotes que podían estar más cerca al conocimiento de ese Dios, del Dios de los judíos, tetragramatón, Yod-Het, Bot-Het, Yahvé o Jehová. Hay una confusión que he notado en este tema, ¿no? Y me lo han escrito en los comentarios porque varias veces he hablado de este ente o este ser que se hizo pasar por Dios en el Antiguo Testamento. Se cree que Yahvé es una cosa, que Jehová es otra cosa, que tetragramatón es otra cosa, que Yah es otra cosa, que Yod-Het, Bot-Het es otra cosa, o representan aspectos distintos o no serían el mismo personaje. Pero yo tengo que decirles que todos esos nombres representan a la misma entidad que todos o gran parte de la humanidad considera que es el Dios verdadero. Ese personaje del Antiguo Testamento, bastante sádico, sangriento y manipulador, del cual pues todos en algún momento creímos que era el Dios creador, el Dios verdadero, quien creó a la humanidad y todo el universo. Pero como ya hemos denunciado aquí,
todo esto hace parte de una gran manipulación y una gran mentira para hacernos creer en un falso Dios. Y todos esos nombres que mencioné ahora representan a esa misma entidad. Son las distintas formas de llamarlo desde tiempos remotos. Son los nombres que se le ha colocado. Y se tiene la creencia de que Dios tiene un nombre. Hay una forma de llamarle. Pero yo pregunto, ¿será que el Dios verdadero realmente tiene un nombre? ¿Qué enseñó Jesús? Jesús en el Nuevo Testamento en ningún momento le llamó a su padre como Jehová o Tetragramatón. No lo hizo en ningún momento. Y esto evidentemente levanta unas sospechas de que cuando Jesús hablaba, cuando Jesús enseñaba y se refería al Padre de todo, obviamente no estaba hablando del Dios de los judíos, sino que se estaba refiriendo a otro ser. Y ahora, en la revelación del libro secreto de Juan, esta revelación nos ayuda a comprender si el verdadero creador de los universos tiene algún tipo de nombre. Porque además hay otro aspecto que en la investigación estaba a lo último, ¿no? El tema de Sirio. Sirio, desde la antigüedad, ha sido representada como una estrella de 5 puntas. Y en varios programas hemos hablado aquí de que uno de los lugares de procedencia de la rebelión oscura que cayó aquí al planeta Tierra es el sistema de Sirio. De esos lugares provienen muchas de las razas que cayeron aquí y manipularon y han engañado y siguen engañando al ser humano. De Sirio. No porque la estrella sea mala como tal, sino que de esos sistemas provienen. Y entonces vamos a ponerle lógica y vamos a atar todos los cabos. Sirio es representada con una estrella de 5 puntas y fue venerada y utilizada como un símbolo esotérico y místico en las culturas más antiguas como la sumeria y la egipcia. Ya sabemos cuáles fueron los dioses que impulsaron estas civilizaciones. Dioses reptiles con caras de animales, unos personajes oscuros que se presentaron como dioses, por supuesto, falsos dioses que moldearon el rumbo de esas culturas y dejaron un legado de oscuridad. Luego, los hebreos, al compartir en varios momentos de la historia con estas culturas como la sumeria y la egipcia, obviamente adoptaron ciertas creencias y ciertos símbolos que también influirían más adelante en su cultura. Entre ellos, el tema de la estrella, el símbolo de la estrella de 5 puntas. Así era representada la estrella de Sirio, y de la estrella de Sirio provenían los dioses o parte de los dioses que influyeron en Egipto y en Sumeria. Es decir, que la estrella, el símbolo de la estrella de 5 puntas estaba asociada a Sirio, y de Sirio provenían los dioses. Entonces estaba relacionado a que ese símbolo hacía referencia a Dios. Esa creencia, ese conocimiento se trasladó al pueblo hebreo. Y de ahí en adelante, mezclándole otras cosas, añadiéndole otras cosas, un pueblo hebreo que fue elegido por una de estas falsas deidades y que influyó fuertemente en este pueblo con sus mandamientos, con sus leyes, bueno, con todo lo que ya la historia nos ha contado y que conocemos del Antiguo Testamento y de la Torá. Por supuesto, los hebreos tenían una forma de llamarle a este Dios, para conocerle, para adorarle. Y la forma en que ellos utilizaron para llamarle a este Dios, para nombrarle de alguna forma, pues proviene de las tradiciones de las culturas que son más antiguas que ellos. En este caso, la estrella. El tetragramatón representado en esa estrella de 5 puntas, y se adoptó la creencia de ahí en adelante que ese era el nombre de Dios. Un nombre impronunciable con unas letras en hebreo que representan la letra YHWH. Y bueno, esto los eruditos intentaron de alguna forma darle un sonido, ¿no? Yod-Het Bot-Hei. Luego más adelante esto se reinterpretó, se le añadieron vocales, quedó como Yahvé, y nosotros acá ya en la parte más latina se conoce como Jehová. Pero la raíz de todo este nombre que representa al Dios de los judíos es el tetragramatón. Y ya sabemos que proviene o lo adoptaron de culturas antiguas que adoraban falsos dioses.
Entonces, el Dios de los hebreos hace parte de la misma organización de dioses oscuros que cayeron al planeta. Y que ellos también lo conocen como Adonai, como el Señor, bueno, con varias formas, pero su raíz es el tetragramatón. Falsos dioses, formas de llamarle, y que además estos símbolos y este nombre encierra un poder místico que si se utiliza para invocar fuerzas oscuras como lo hacía Salomón en su templo y que de ahí luego se nutrieron las corrientes místicas y esotéricas que hoy en día todavía existen, se pueden hacer encantamientos e invocar fuerzas de las dimensiones y vibraciones más bajas para manipular. O sea que ese símbolo supuestamente sirve para nombrar y adorar a un dios creador, entre comillas, que realmente es un falso dios, pero a su vez es un símbolo que sirve para invocar fuerzas oscuras. Y en muchas ocasiones en el mensaje de Jesús se dejó muy claro que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, porque la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que no hay relación entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y también en otra enseñanza dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea que sí, se está hablando que este símbolo que se ha utilizado para nombrar a Dios se puede utilizar también para fuerzas oscuras. Quiere decir entonces que estamos frente a un falso Dios. No es Dios, es una entidad extraterrena oscura que cayó hace miles de años y se presentó junto a muchos otros seres como dioses ante los pueblos antiguos y enseñaron muchísimos símbolos y muchísimos rituales que, bueno, la humanidad en ese momento, por no comprender y por inocencia e ignorancia, pues son símbolos, rituales y creencias que se siguen adorando en muchas religiones y en muchas corrientes místicas y esotéricas a lo largo del mundo. Pero ¿qué nos dice la revelación del libro secreto de Juan? Vamos a escuchar ese mensaje, una revelación que le hizo el Cristo a Juan el apóstol. Y ahí se enseña precisamente la esencia del Dios verdadero, de la conciencia creadora de todos los universos. Y nos enseña pues si tiene un nombre o no lo tiene. El Uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El Uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad. Es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa, no le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz.
porque el perfecto es majestuoso, es puro e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. ¿Qué debo deciros sobre él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos y los sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable, de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas. En esta revelación del libro secreto de Juan se intenta hacer una descripción de lo que es la fuente original. Es una revelación del Cristo al apóstol Juan. Y allí es impresionante varias cosas que se mencionan, que nos ayuda a ampliar el pensamiento y la comprensión de lo que sería Dios. Si llamarle Dios estaría bien, porque el mismo documento dice que no podríamos llamarle ni siquiera Dios, porque es más grande que un Dios. ¿Y por qué no le podríamos llamar Dios? Porque los dioses son los que se hicieron nombrar así en el pasado. Ellos son los dioses. Los de Egipto, los de Grecia, los de por allá de Sumeria. Pero la fuente creadora es más grande que todo eso. Dice que es innombrable. Pero ¿por qué es innombrable? No porque tenga un nombre indescifrable o que si usted lo dice le cae una maldición o porque tenga poderes místicos. Sencillamente es innombrable porque no tiene nombre. No hay nadie que le dé nombre, dice el documento, porque es el primero en existir. ¿Quién le puede colocar un nombre? Más bien, él le podría colocar nombre a todo lo que vino después. Pero ¿cómo es que quienes vienen después le van a dar un nombre al que es primero? No lo tiene. El Padre eterno, la fuente única universal, no tiene ningún nombre. Quienes tienen nombre son los falsos dioses del pasado. Eso sí, los seres humanos les colocaron nombres y ellos tenían sus nombres. Y así se dieron a conocer. Pero el Dios verdadero no tiene nombre. Así que eso del tetragramatón, de las 4 letras, de Jehová, de Yahvé, de Yah, todos esos nombres se han utilizado para llamar o para nombrar a falsos dioses, al Dios del Antiguo Testamento. Pero el ser del que vino hablando Jesús, el Padre del que vino hablando Jesús, no tiene nombre. Por eso él le decía mi Padre, porque es la fuente de la cual emanó todo lo que existe. La primera fuerza, la primera fuente, como llaman los Waymakers. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque la creencia de que Dios tiene un nombre, ya sabemos de dónde viene, de los sumerios, de los egipcios y de los hebreos. Luego esto se mezcló con el cristianismo y bueno, y todas las religiones le colocan un nombre a Dios. Por allá los musulmanes le llaman Alá y bueno, todas en diversas religiones Dios tiene un nombre. Pero ya sabemos a qué se refieren estos nombres, a falsos dioses. El verdadero no lo tiene. Y eso era lo que quería compartir para que analizáramos y estudiáramos y despejáramos esa duda que muchos me han preguntado en los comentarios de que bueno, ¿y cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo tengo que llamarle? No tiene un nombre de una persona ni nada de eso, porque Dios no es un señor. Lea y estudie lo que el libro secreto de Juan dice en esa descripción. Léala varias veces, estúdiela y sienta ese mensaje. Y su concepto de lo que usted cree que es Dios comenzará a cambiar. Porque lo que nosotros creemos que es Dios es un conocimiento falso. Y ese conocimiento y esa creencia ha sido heredada por la influencia de estos falsos dioses. Que Dios es un señor, que Dios habita en un templo, que pide diezmos, sacrificios, que se enoja, que bendice, que está en un cielo. Todo eso son creencias adoptadas de la influencia de estos falsos personajes. Bien, espero que con este video haya contribuido un poco más a su investigación, a su conocimiento y a la visión que tenemos acerca de lo que es Dios y de lo que no es Dios. Espero que les haya gustado
esta investigación. Si así fue, les agradecería su like, su me gusta y la suscripción al canal si no lo están. Compartir la información también es muy importante para que esta información llegue a muchísimas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video.